Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. 9:37, 25 grados la temperatura actual, 32 de máxima para este lunes 13 de enero. Ya está abriendo la segunda quincena, seguramente el recambio en diferentes puntos turísticos. Estaba viendo acá una nota que parece que Mar del Plata está con un poquito más de... ocupación. Sí, como que hay una expectativa mejor para la segunda quincena que para la primera. Y sobre todo con temperaturas más calurosas, porque la primera quincena vino un poquito fresquita, ¿no? Cuando arrancó y... Claro. De hecho me contaba un amigo que estuvo por Mar del Plata que estaba fresquita, ¿no? La noche. Pero bueno. Ley, vamos a viajar un poquito por el mundo con la información internacional. ¿Para dónde? Vamos a ir para Europa. Varios temas. Ahí sí que hace frío. Ahí en este momento hace frío y están algunos complicados con el tema de la energía para calentar los hogares, pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy involucra a Elon Musk, el dueño de Tesla, esta figura muy relevante en lo que va a ser el gobierno de Donald Trump. Ya empieza a funcionar como una especie de secretario de Estado de Donald Trump previo a su asunción. Y está incomodando bastante a la élite de Bruselas, sobre todo. Aparte, Elon Musk está casi viviendo con Trump en Mar-a-Lago, ¿no? En su mansión. Sí, es una persona muy cercana. Muy cercana. De hecho, hace poco tuvo una reunión con Meloni, estuvo con Donald Trump y Meloni, Giorgia Meloni, que bueno, está viendo la manera de adquirir Starlink y por eso va a tener que dar explicaciones en el Parlamento italiano. Pero vamos a hablar de algo que sucedió este fin de semana, que es una ida y vuelta que se dio a través de la red social de Elon Musk, Twitter. Ahora se conoce como X o X. ¿Qué pasó allí? Bueno, salió a quejarse un eurodiputado húngaro que es parte del gobierno, que pertenece al partido de gobierno de Viktor Orbán. Se llama András Laszlo. Es un eurodiputado, como decía, que tuvo un cruce con el ex comisario europeo de Asuntos Digitales, que se llama Thierry Breton. Vamos a escuchar cuál fue la crítica que hizo András Laszlo para después entender lo que contesta Elon Musk, y ahí es cuando empieza toda esta ida y vuelta que dejó en evidencia a través de Twitter, bueno, esta contradicción que hay, o esta rivalidad, mejor dicho, que hay entre cierto sector de la política europea y el gobierno de Donald Trump. Escuchemos entonces lo que decía el eurodiputado húngaro András Laszlo. Cuando se canalizaron ilegalmente $10 millones a la izquierda húngara para su campaña electoral de 2022, las élites de Bruselas guardaron silencio. Cuando la Embajada de Estados Unidos en Budapest comenzó a distribuir fondos a los medios de comunicación de izquierdas, las élites de Bruselas permanecieron en silencio. Cuando el Parlamento húngaro adoptó una ley de protección de la soberanía para evitar más injerencias de este tipo, la Comisión Europea demandó a Hungría. Ahora que hay otro multimillonario, Elon Musk, que se atreve simplemente a expresar su opinión sobre la política europea a favor de uno u otro bando político, las llamadas élites liberales quieren cancelar la democracia si no les gusta el resultado de las elecciones. Y admiten con franqueza que esto es exactamente lo que han hecho recientemente en Rumanía. Bueno, tiró factos, hay que decirlo. Laszlo, que dijo, claro, cuando ellos financian por otras vías, como a través de ONGs o inclusive la propia embajada estadounidense, dijo, financió medios de izquierda, ahí Bruselas no dice nada. Ahora, cuando hay un multimillonario que no financia a los partidos con los que Bruselas está de acuerdo, ahí sí ponen el grito en el cielo y gritan que es injerencia estadounidense. Este testimonio sirve como para algo que insistimos todos los días. No hablemos tanto de izquierda y de derechas, porque sobre todo en Europa te recontra desorientás. Viste que el húngaro decía, la embajada norteamericana financiando a las izquierdas. Sí, bueno, explícame esto. Ellos se refieren dentro de Europa en esos términos. Claro, lo que pasa es que, claro, entenderlo desde acá es bastante complejo porque... Sería sobre todo la socialdemocracia. Es la socialdemocracia versus estos sectores de más
conservadores y nacionalistas. Que son socialdemocracias globalistas a favor de la guerra en Ucrania, cuando estos conservadores lo que dicen es no nos conviene, por lo tanto estamos en contra. Exactamente. Bueno, esto es lo que escribió Laszlo en Twitter. ¿Y qué pasa? Lo retuitea Elon Musk y además agrega exactamente, le da la razón. Bueno, a partir de ahí, claro, a partir de ahí sigue, ¿no? con su postura de hablar de los temas, porque aparte todos sabemos que Elon Musk siempre habló siempre se mete en todos los temas de política. Claro, el tema es que ahora tiene es parte prácticamente del gobierno de Donald Trump, con lo cual tiene otra carga. Otra carga lo que dice Elon Musk. Se había metido con Alemania, recordemos Elon Musk. Ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que hizo Elon Musk en este corto periodo de tiempo entre el que gana las elecciones Trump y dentro de poco ya va a asumir, pero en este periodo de transición ya dijo y generó varias cosas en Europa. Bueno, ¿qué pasó después de que repostea esto Elon Musk? Ahí se mete Thierry Breton, ¿no? Quien fuera el comisario europeo para asuntos digitales, una especie de cargo que se encarga de regular lo que pasa en redes sociales en Europa. Dice Breton, la Unión Europea no tiene mecanismos para anular una posible... A ver, vamos de vuelta. Había un medio que recoge un fragmento de una entrevista que le hacen a Breton. Y ahí lo que dice Breton es que la Unión Europea tiene mecanismos para fiscalizar lo que pasa en las redes sociales. Y después se refiere específicamente a Rumania. Le preguntan por lo que pasa en Alemania. Y él dice, como lo hicimos en Rumania, también lo podemos hacer en Alemania. Ahí hay un video que circula en redes sociales, hacen un recorte y lo titulan de esta manera. El ex comisario europeo Breton dice que la Unión Europea tiene mecanismos para anular una posible victoria de Alternativa para Alemania, que es la ultraderecha o ultranacionalista AfD. Esto lo toma Elon Musk y dice, lo retuitea y aparte comenta, tirano de Europa, le pone ese mote a Breton, ¿no? Ahora, sale Breton a contestarle y le dice, la Unión Europea no tiene ningún mecanismo para anular ninguna elección dentro de la Unión Europea. En absoluto lo que se dice en el video de abajo se refiere únicamente a la aplicación de la Ley de Servicios Digitales y sus obligaciones de moderación. Y después dice, lost in translation, dice como que hubo una mala traducción, otra fake news, dice, ¿no? Claro, claro. No es ninguna fake news en definitiva, porque tal vez hubo una intencionalidad de quien hizo el recorte de hacerlo quedar mal a este Breton. Pero la realidad es que cuando hablan de Rumania, estamos hablando de un país que hace poco tuvo elecciones, ganó un candidato que a Bruselas no le gustó y anularon las elecciones. Claro, cuando Breton dice lo que hicimos en Rumania también lo vamos a hacer en Alemania, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó en Rumania? En Rumania anularon las elecciones, ¿puede pasar eso en Alemania? Se mezclan las cosas, digamos, porque está hablando acá justo un hombre que está vinculado al debate de regulación de las plataformas. Sí, pero ¿qué pasó en Rumania? En Rumania el problema también fueron las redes sociales, porque el candidato que ganó, Georgescu, era un candidato que no conocía a nadie, que se hizo muy conocido en el último tramo de la carrera presidencial porque usaba bien TikTok. Y más allá de que use bien TikTok, un TikToker, digamos, iba con un discurso que evidentemente le cayó muy bien a cierta parte de la sociedad, que decía, Rumania, tenemos que dejar de financiar a los refugiados, a los migrantes, tenemos que salir de la discusión de la guerra de Ucrania porque a nosotros no nos conviene, y la gente lo votó. Claro, ¿qué dijo la Unión Europea? Bueno, no, TikTok lo benefició, el algoritmo benefició a Georgescu, estas elecciones quedan anuladas. Bueno. Y después terminó ganando un candidato cercano a Bruselas. No, todavía están anuladas las elecciones. Están anuladas. Hay que ver qué pasa, hay que ver si ahora también anulan la candidatura de este Georgescu, porque la pregunta va a ser esa. Ya está bien, ahora se anulan las elecciones, se vuelven a armar las elecciones. ¿Qué van a dejar jugar a este candidato que, según Bruselas, es prorruso? Bueno, difícil. Yo creo que no. Hay que ver cómo se dan las elecciones en Rumania, porque ni siquiera tienen fecha todavía para las próximas elecciones. Es decir, los rumanos fueron a votar, eligieron y les anularon las elecciones. Todo esto con el argumento de que, claro, TikTok jugó a favor de este candidato. Ahora, cuando lo comparan con Alemania, pasa lo mismo. A ver, si pasa Alternativa para Alemania y ganan, ¿qué va a hacer Bruselas? Va a decir, no, porque también los benefició
TikTok o X en este caso, porque Elon Musk tuvo el fin de semana, hizo un vivo con Weidel, que es la candidata de Alternativa para Alemania. Sí. Y ahí lo que decían desde Bruselas es, está favoreciendo una red social, el dueño de una red social, a una candidata dentro de la Unión Europea, dentro de Alemania, que aparte, dicho sea de paso, son todos nazis, ¿no? Decía Bruselas. La realidad es que fue un vivo que tiene derecho a tener entrevistas con quien quiera. Weidel, la candidata de Alternativa para Alemania, pero estaban todos mirando y viendo si en algún momento se cruzaba alguna línea, si se infringían las normas de libertad de expresión y demás. Pero bueno, hay una discusión que se da evidentemente en torno a la libertad de expresión en las redes sociales y el rol de Elon Musk como dueño de una de esas redes sociales. Pero al mismo tiempo una doble vara, porque como escuchábamos recién del húngaro, del eurodiputado húngaro, Bruselas tiene otras herramientas para interferir en las elecciones, como por ejemplo financiando ONGs, o la propia embajada de Estados Unidos también tiene un rol central, o los medios tradicionales. Claro, es lo que decía el húngaro, ¿no? Antes con los medios tradicionales podían intervenir, y claro, en el debate público. El tema es que ahora es cada vez más fuerte la red social, las plataformas, que son lo que determinan los consumos a través de los celulares. No está mal dar una discusión en torno a, bueno, cómo se manejan las redes sociales. Acá siempre hablamos, ¿no? Bueno, siempre va a haber un sesgo en la red social. El tema es que la Unión Europea tiene un nivel de hipocresía para hablar del tema que verdaderamente llama la atención, y además es muy evidente que, según ellos, las redes sociales siempre benefician a los candidatos prorrusos. Recordemos la figura de Tucker Carlson, ¿no? Este periodista de los medios tradicionales de Estados Unidos, que se fue peleado, ¿no? Justamente con la Fox, y empieza a armar, bueno, una experiencia de streaming que la pega fuerte. De hecho, es el que le hace la entrevista a Vladimir Putin, la primera entrevista de un periodista yanqui, ¿no? Sí. A Putin. Que Independiente. Bueno, ahora Elon Musk está haciendo eso mismo. Pero también, ¿qué pasa? Hay un descreimiento general de los medios de comunicación. ¿Eso es culpa de las redes sociales? Habría que ver eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con los medios de comunicación tradicionales que cada vez son menos creíbles para la sociedad? ¿Y por qué las redes sociales empiezan a tomar tanto protagonismo? Bueno, es un tema aparte. ¿Qué pasó? Sigamos con esta trama que se dio todo el fin de semana, que es prácticamente una novela. Bueno, después de este cruce que hubo, también declaraciones por parte de, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se metieron que habló todos de una nueva internacional reaccionaria. Están todos, obviamente, la socialdemocracia apuntando contra Elon Musk. Dijo, hace 10 años, si alguien nos hubiera dicho que el propietario de una de las mayores redes sociales del mundo apoyaría una nueva internacional reaccionaria e intervendría directamente en las elecciones, incluso en Alemania, ¿quién lo hubiera imaginado? Dijo Macron, ¿no? Y ya le ponen el nombre. Internacional reaccionaria. Fue el mismo concepto que usó el gobierno español, Pedro Sánchez, para referirse a lo que está pasando en Alemania. Ahora el foco está puesto en Alemania porque tienen mucho miedo de que gane la Alternativa para Alemania. Está, ¿no? Merkel, Olaf Scholz. No, digo, Le Pen está en Francia. Bueno, en España tenés a Vox. Claro. En el caso de Francia, Macron sabe que la tiene difícil. En Austria también ganaron los ultranacionalistas y ya lograron conformar un gobierno. O sea, hasta el momento lo que veíamos era este grupo de ultraderecha, por ponerle el nombre que ellos utilizan, ganando espacio electoralmente, pero sin poder conformar gobierno porque había lo que se conoce como cerco sanitario, ¿no? Entonces no podían, ganaban las elecciones y no eran parte de ningún gobierno, una cosa también inédita, pero bueno, que sucede siempre, no es tan inédito en Europa. Ahora lo que pasa en Austria es como un antecedente. Bueno, no solo ganan elecciones, sino que además logran conformar gobierno. Esto también puede pasar en Alemania y ahí ya estarían la socialdemocracia completamente derrotada. Bueno, dijo Pedro Sánchez que, como dice el presidente Macron, lo cita, la internacional reaccionaria liderada por el hombre más rico del planeta está atacando abiertamente nuestras instituciones, incitando al odio y llamando abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania en las próximas elecciones, dijo Sánchez. También se metió con Keir Starmer. Recordemos que dijo que fue un negligente cuando era fiscal
porque no hizo absolutamente nada en un caso de explotación sexual de más de 1.500 niñas menores. Él era fiscal, esa causa nunca avanzó y ahí puso el dedo en la llaga a Elon Musk. Starmer, el primer ministro británico. Claro. Y bueno, después también habló de donar $100 millones al partido Reform UK. No estamos hablando ni de los conservadores, los conservadores ni de los laboristas. Starmer es estamos laborista. Hablando de, claro, es laborista, el gobierno actual es laborista. Los famosos Tories, ¿no? Son los conservadores. Claro. Esto es Reform UK, algo que va por afuera, ¿viste? Como algo que en el Reino Unido no es muy común. De hecho, se empieza a quebrar ese bipartidismo con Reform UK, que dijo más que iba a aportar $100 millones, pero que tienen que ver de cambiar al líder, que es Nigel Farage, porque no tiene lo que hay que tener para ser líder del partido. O sea, directamente lo que dice es, pongo 100 millones, pero fíjense si me ponen una figura un poco más convocante. O sea, realmente está teniendo una intervención fuerte Elon Musk. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que... ¿Con Francia se metió Musk también? ¿Con Le Pen? No. Por el momento no. Claro, pues se metió con Alemania, se metió con Gran Bretaña. Apoya a Le Pen, obviamente, pero en los últimos días tuvo prácticamente un enfrentamiento con todos los países de Europa. Ahora el foco está puesto en Alemania, que dentro de poco va a tener elecciones. No es así el caso francés, está un poco más complicado, pero bueno, sí ha apoyado en su momento durante las elecciones, obviamente, a Marine Le Pen, Elon Musk. Pero aparte esto fue previo a que haya ganado Donald Trump, no tenía el peso que tiene ahora. Cambiando de tema, aunque muy relacionado, vamos a escuchar ahora las palabras de Mark Zuckerberg, porque ese es otro CEO de las corporaciones que también está empezando a desmarcarse un poco de la administración demócrata, ¿no? Y empieza a decir, bueno, la verdad que durante todo este tiempo yo estuve muy presionado. Yo no quería, pero no me quedaba otra. Bueno, en realidad sí le quedaba otra, porque si no, mira el caso Elon Musk. U otros, por ejemplo, Durov, que es el dueño de Telegram, claro, que hace poco estuvo detenido en Francia. Sí. Bueno, hay varios casos de... Es un debate que todavía está abierto, de multimillonarios, dueños de plataformas que tienen que lidiar con presiones, ¿no? Para controlar lo que se dice en una red social. Básicamente hay dos modelos. El de Elon Musk de no meterse en las publicaciones, en todo caso que haya comentarios, que es lo que ahora va a hacer Facebook. Claro, las notas de la comunidad. Notas de la comunidad que dicen, ojo que esto puede ser fake news, ¿no? En el caso de Facebook, que comentábamos la semana pasada, había toda una movida donde incluso había agencias internacionales de noticias que hacían un chequeo de los posteos y decía él que solamente el 1% de las publicaciones eran censuradas. Claro. Pero bueno, esto es parte de todo un debate de cómo se regulan las redes sociales y también el tema de las fake news y las operaciones que impactan de lleno en procesos políticos, elecciones en Estados Unidos, el caso Cambridge Analytica. Totalmente. Bueno, elecciones en Brasil, lo hemos hablado con Serimedo la semana pasada, y así uno podría seguir, las revoluciones de colores en el norte de África y en Asia. Es un tema bien vigente. El caso brasileño, recordemos que la red social estuvo trabada. Sí. Estuvo bloqueada, mejor dicho, en Brasil. Porque no tenía representante en Brasil. Bueno, pero están mirando los europeos lo que pasó en Brasil y lo toman como un antecedente, como, bueno, también podemos hacer esto en Europa, podemos bloquear Twitter. Vamos a escuchar lo que decía Zuckerberg. Escuchemos entonces al CEO dueño de Meta, Instagram y Facebook, renegando un poquito de esta cercanía que tuvo en su momento con Joe Biden. Si los mensajes no estuvieran encriptados, sería posible acceder a ellos, pero como están encriptados, no hay nada que ver, ¿verdad? Es decir, no pueden hackear Meta y obtener acceso a tus mensajes. Ahora, si alguien como la NSA o la CIA quisiera acceder a ellos, tendrían que hackear tu teléfono, lo cual, como sabes, probablemente haya formas de hacerlo, como con Pegasus. Quiero decir, probablemente existen muchas maneras, algunas de las cuales no conocemos. Y luego, por supuesto, siempre está el acceso físico, que es cuando si tienes acceso a la computadora, normalmente puedes entrar sin problema. Cuando intentaban implementar el programa de vacunación, y en general estoy bastante a favor de implementar vacunas, creo que, en términos generales,
las vacunas son más positivas que negativas. Pero creo que, mientras intentaban impulsar ese programa, también trataron de censurar a cualquiera que estuviera en contra. Y nos presionaron muchísimo para que elimináramos cosas que, honestamente, eran ciertas. Básicamente dijeron, cualquier cosa que diga que las vacunas podrían tener efectos secundarios, tienes que eliminarla. Y yo simplemente dije, bueno, claramente no vamos a hacer eso. Eso es algo inevitablemente cierto. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién les decía que eliminaran esas cosas? Era gente de la administración de Biden. Tremendo lo de Zuckerberg, que dice, bueno, durante la pandemia tuve que moderar un montón, pero bueno, yo estaba en contra de eso. En cualquiera que tenga Instagram sabe que hay una política de censura muy fuerte, ¿no? De hecho, en su momento se tuvo que implementar la sandía para poder hablar de Palestina, porque vos ponías la bandera palestina y te censuraban el comentario. No estamos hablando de censura contra medios de comunicación o contra influencers, sino cualquier usuario, y hay palabras que tampoco se pueden usar. Bueno, hay una censura fuerte en estas redes sociales que pertenecen a Zuckerberg. Vamos a ver si a partir de ahora eso cambia. Con respecto a Europa, para cerrar, va a haber una reunión este 24 de enero de la Comisión Europea para definir qué van a hacer con las redes sociales y qué van a hacer con la moderación de las redes sociales en general. Obviamente que el foco va a estar puesto en Twitter y por esta discusión que se da, por esta intervención que consideran desde Bruselas que está haciendo Elon Musk. Para cerrar igual, quiero que escuchemos a Biden, ¿sí? Al presidente norteamericano, que obviamente se hizo eco de las declaraciones de Zuckerberg y contestó lo siguiente el todavía presidente estadounidense. La idea de no verificar los hechos y de no informar sobre nada que tenga que ver con la discriminación me parece contraria a la justicia estadounidense. Decir la verdad importa. No sé de qué se trata todo esto, es completamente contrario a lo que es Estados Unidos. Queremos decir la verdad. La idea de que un multimillonario pueda comprar una red social y decir que no va a verificar lo que allí se dice y que luego millones de personas lo lean, creo que es realmente vergonzoso. Bueno, ahora empiezan a hablar todos del multimillonario, ¿no? Elon Musk. Ahora de repente empieza a ser un problema que el tipo sea multimillonario, claro, porque tiene claramente un nivel de... Cuando Elon Musk compra Twitter, ahí no hubo ningún tipo de impedimento. Compró Twitter, todos sabíamos que lo hacía para tener cierto nivel de influencia a nivel global, porque Twitter no es una empresa que le dé réditos, sino todo lo contrario, va a pérdida constantemente, es una pérdida para más, pero sabe perfectamente que le sirve para posicionarse. Hoy además va a ser parte del gobierno de Donald Trump, con lo cual es una herramienta súper importante y se mantuvo a lo largo de estos años, siempre desde que la compra en realidad Elon Musk, como una plataforma donde hay cierta libertad para poder expresar, y de hecho buena parte de la información que circula en redes sociales siempre surge a partir de Twitter, ¿no? Donde no hay tanta censura como en otras redes sociales. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la Unión Europea, cómo se maneja Bruselas ante esta figura que evidentemente los incomoda bastante. 10 de la mañana está Julián Pelliza en la puesta en el aire, Marcos Maldonado en la producción.